Antes de empezar, antes de comenzar el programa, esta semana tuve una reflexión porque hice una entrevista en una televisión local y me hacían una pregunta sobre, bueno, me preguntaron por distintos puntos, si podía ser uno, se podía hacer rico sin dinero, qué es la libertad financiera, eh, qué opino sobre la vivienda. Eran distintas preguntas, pero hubo una en concreto que me dio que pensar, que me la llevé luego por el camino, que era si me considero una persona de éxito o para mí, qué es para mí el éxito, ¿no? O sea, es algo muy... Entiendo que cada persona tiene un concepto de éxito en función de dónde ha nacido, de qué es lo que tiene o qué es lo que quiere tener. Y eso, tras dar mi respuesta, me fui caminando a casa y empecé a pensar sobre el éxito y lo analizaba y decía, el éxito es como cuantificable, ¿no? Es cuántos trofeos has ganado, qué puesto de trabajo tienes, qué títulos te has sacado, qué tipo de familia tienes. Es como algo concreto. Y iba caminando por las calles de Granada pensando sobre eso y me decía, quizás diferenciaría entre el éxito y el legado. Es decir, una deportista tiene un número de premios, pero ¿cuál es el legado que va a dejar? Empecé a pensar sobre todo el círculo privado de Salvados por la Bolsa, sobre todo este podcast, el en vídeo que estáis viendo. Empezaba a pensar sobre todo eso y, y me ponía sobre todo a analizar, pensar y recordar las personas que estoy conociendo, a las personas que hemos ayudado, las personas que nos han ayudado. Y, y claro, yo me venía como, me preguntaba a mí mismo como, ¿qué quiero conseguir? Y en qué quiero convertirme mientras lo consigo. Un directivo no será recordado por su dinero. Un directivo es muy probable que sea recordado por aquellos trabajadores a los que motivó, a los que hizo promocionar o ayudó a promocionar en otra empresa. Un profesor, un amigo, un negocio. Venía cavilando, indagando sobre el éxito y el legado, sobre qué legado voy a dejar, sobre qué hablarán mis hijos sobre mí, sobre qué hablarán mis amigos sobre mí, sobre todos esos WhatsApp que recibo los viernes tras publicar el podcast o entre semana que veo felicitaciones, personas que dicen que le ha ayudado, personas que hablan de esta propia reflexión, ya no habla de finanzas, y todo eso me llega al punto en el que digo, ¿tengo éxito o estoy preparado para dejar un legado? Y me viene a la cabeza esas dos preguntas de ¿qué quiero conseguir? Pero lo más importante, ¿en qué me voy a convertir mientras lo consigo? Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a Salvados por la Bolsa, un programa más, un podcast más, una semana más. Agradecer a todos los que están en el círculo privado de Salvados por la Bolsa. Ahora diré algunas novedades. Primero, dar las gracias a los que escribís al WhatsApp, al 617867222, a los que dejáis vuestro correo electrónico en salvadosporlabolsa.com y de vez en cuando envío un newsletter.
Cuento algo de storytelling, algo que me ha pasado, que ha ocurrido, pero todos tienen un aprendizaje financiero. Y decía que gracias a los que pertenecéis al círculo privado de Salvados por la Bolsa, que os invito que os apuntéis, vais a salvadosporlabolsa.com y aparece círculo privado. Ya tenemos fecha para la convención, ya tenemos fecha para el evento, estés o no estés dentro, no te lo puedes perder, será el 26 de septiembre de este año 2026. Anótalo, ya va a ser aquí en Granada. No tenemos todavía los detalles del precio, sí sabemos dónde va a ser realmente, pero todos los detalles, porque sí queremos que sea como todos los eventos que hemos hecho hasta ahora, que os llevéis algo de aprendizaje. Lo primero fueron 8 puntos que revolucionan tu forma de invertir. El año pasado fueron 5 puntos. En el que hablaba, ni siquiera se emitió online, porque hablaba de manera personal sobre mi cartera, sobre cómo lo he hecho y cuáles fueron las inversiones que me llevaron a ser una persona de éxito en las finanzas. Y este sí se va a retransmitir online, va a ser híbrido, va a ser físico también. Os recomiendo que os desplacéis a Granada, una ciudad muy cómoda, muy bonita, que toméis un café por el centro, que comáis, que se come muy bien en distintos sitios de Granada, que visitéis la Alhambra, los jardines, que os dejéis caer por el Albaicín, que vamos, os recomiendo encarecidamente. Es una ciudad muy, muy sencilla, muy fácil, muy cómoda. Y tenéis un evento financiero que es el 26 de septiembre, donde hacemos un coworking tremendo, nos conocemos entre todos, nos estrechamos las manos, os pasáis tarjetas, os pasáis teléfonos, y es un día que todo el que vino el año anterior me ha dicho: Dani, este no me lo pierdo. No hay detalles todavía, pero sí os digo que es el 26 de septiembre, por si queréis reservar hotel, si queréis reservar vuelo, lo que necesitéis. Voy a hablar en esta miniserie que estamos hablando sobre cómo profesionalizar la cartera. El primer capítulo fue casi el más importante, los estatutos. El segundo hablábamos sobre los cimientos, qué compañías tienen que tener los cimientos, cuáles son las que van a durar menos tiempo, como es la pintura y la decoración. Hablamos también sobre cuáles son las que pueden salvar. El otro día ponían en Discord que harían falta un tipo de empresas como cuáles son, si hay inclemencias del tiempo, que salven la cartera, que me lo guardo para otro capítulo. Y este tercer capítulo va sobre la concentración, la diversificación o la concentración de tu cartera, que es de los errores más grandes, de lo peor gestionado que tienen las carteras, es la sobrediversificación o la superconcentración o bien en empresas que no valen absolutamente nada, simplemente porque la han dicho en la noticia o ha subido mucho. O cuál es una correcta diversificación para juntar esos estatutos con ese tipo de cartera donde tenía que haber unos cimientos y una decoración. Los cimientos son las empresas que van a durar mucho tiempo. Los cimientos, la decoración va a ser esa empresa que van a permanecer menos tiempo en nuestra cartera, pero al final vamos a construir una cartera profesionalizada en la que cualquier movimiento que haga será minuciosamente estudiado, porque ya está escrito lo que se va a hacer, para bien o para mal. Así que sin más dilación, me pongo cómodo y empiezo con el capítulo. Warren Buffett decía una frase que la voy a decir en español, que me gusta muchísimo. Dice: la diversificación, a ver si la puedo traducir bien, pero dice que la diversificación va muy bien para esas personas que no saben lo que hacen. Es un dato muy, muy bueno, porque dice que la diversificación te va bien, te va realmente bien, si no sabes lo que estás haciendo, si no sabes lo que estás comprando, si no tienes conocimiento, tienes los pasos seguros de dónde estás metiendo los ahorros de tu dinero y cómo está siendo la cartera que estás creando para convertir algo grande. Por eso hace hincapié en el que aquel que diversifica mucho es probablemente porque no sabe lo que está haciendo. El creador de la diversificación, por poner un nombre histórico en la creación de la diversificación, se le atribuye a Harry Markowitz, en el que en los años 50
no solo se le atribuye, sino que se le dio un premio Nobel. En los años 50 ya decía que poner todos los huevos en la misma gallina podía llevarte a perder mucho dinero. Y en cierto modo, por supuesto, tiene parte de razón. Pero quizás unos datos que me he preparado para hoy, que quizás desconocíais en qué sucede cuanto más diversificación hay. Cuando tú tienes una compañía comprada, hay unos riesgos muy grandes de que la cosa no te salga todo lo bien que quieras. También es verdad que las probabilidades de ganar, la probabilidad de ganar mucha rentabilidad aumenta, porque lo tienes todo concentrado en una sola compañía. Y eso hasta ahí pues puede estar bien para una cartera que nos suma un ahorro de 10.000 euros, de 5.000 euros. Quizás pueda estar bien, pero yo no lo haría. Yo ahí haría otro tipo de estrategia, junto con una estrategia paralela de la que vamos a hablar, por supuesto. El problema de la diversificación es que cuando pasamos de 1 a 5 acciones, el riesgo lo reducimos en un 70%. No sé si conocía el dato, pero hay un 70% menos de riesgo de que las cosas salgan mal en tu cartera. Está claro que diversificar y comprar 5 tecnológicas, 5 farmacéuticas o 5 de consumo, 5 de un solo sector, eso no es diversificar. La correcta diversificación debe de ser sobre particularmente sectores que no sean los mismos sectores, que si la economía se tuerce no afecten a las 5, y sobre todo que si una de ellas se ve afectada, las otras no dependan sus ingresos, su beneficio o su balance de ese punto. Cuando tú pasas de 1 a 5 acciones, reducimos el 75% del riesgo. Y eso es una cifra muy buena, muy cómoda. Yo voy a decir ahora cuánto considero que una cartera tiene que tener en cuanto a número de compañías, pero ya sabéis que aquí 2 más 2 nunca son 4. Y eso es lo bueno también. Si pasamos de 5 a 20 acciones, a 20 compañías o a 20 activos, solo aumentamos el 10% de seguridad. Es decir, 5 compañías o 5 activos reducen el 75% del riesgo, y si le añadimos 15 compañías más, solo pasamos a un 10% más. Pero si pasamos de 20 a 100, porque estoy cansado de ver carteras en el que sale una chorreada de fondo, una chorreada de compañía, que dice, pero bueno, dice, ¿qué hago con esto? Y digo, véndelo todo porque es que no sirve de nada. Metes un 2 o 3% adicional. Significa que diversificar por más de 5 activos, ya el porcentaje que te reduce el riesgo no es amplio, ni siquiera merece la pena. Sin embargo, pasar de 1 a 5 compañías reduce el 75% del riesgo de equivocarte. Creo que es el dato principal de este episodio. Saber cómo afecta el número de activos que estás metiendo en tu cartera. Si tienes 15 activos, ya sabes que tienes que tomar medidas. Si tienes 25 activos, pues, véndelo todo. Si tienes un solo activo, ya sabes a lo que te lleva. ¿Cuál es el problema de las 30 posiciones, ¿no? Charlie Munger le puso un nombre, diversification, ¿no? Decía que diversificar en 30 compañías o en 30 activos, ya decía que diluyes tanto, que estás diluyendo tantísimo el nivel de acierto que no se va a notar en tu vida financiera. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos 2, 3 caballos ganadores que se lleven el 4% de la riqueza de toda tu cartera, es decir, solo 2 o 3 compañías van a ser las que lleven todo el grueso de la riqueza de tu compañía, de tu cartera. Si abrimos tantísimas posiciones, ¿qué pasa? Que consigues una 10 bagger y te va a afectar un 5%.
positivo en tu cartera, has encontrado un gran acierto renunciando a la rentabilidad a la que podía haber llegado. ¿Por qué viene eso? Por miedo. ¿De dónde viene el miedo? De no saber lo que se hace. ¿Cuál es el peligro, según Warren Buffett? El no saber, no entender lo que estás haciendo. ¿Qué les pasa a los que diversifican mucho? Que no saben lo que están haciendo. Por eso lo he puesto en el número 3 este capítulo, porque si vas siguiendo toda la ola del capítulo 1, estatuto, bien escrito, cuándo se hace, cuándo se actúa, cuándo se interfiere. Capítulo 2, cómo debe de ir compuesta, qué es una cartera extraordinaria. Capítulo 3, vamos a centrarnos en la diversificación. Y luego capítulo 4 y capítulo 5, que tendremos la sorpresa del invitado Fran Castellano, que va a ser el que nos lo va a desarrollar. Caste, conocido en la comunidad como Caste. Vamos a hacer una diversificación optimizada. Voy a decirlo exactamente para mí que es una diversificación concreta que digas, oye, ¿cómo es cómo debería de ser, cuántas compañías debería tener una cartera bien diversificada? Estoy mirando aquí en mi documento porque no quiero dejarme ninguno de los puntos que tengo preparado para el capítulo. Todo depende de cada una de las carteras, ¿no? Habrá quien esté empezando ahora a invertir, habrá quien ya tenga posiciones y habrá quien tenga que gestionar unas malas posiciones. Yo voy a partir de una fase neutra y cada uno que se vaya viendo en todo ese ala en cuál está, ¿vale? Yo lo primero que partiría es de 4 compañías compradas. Analizaría 4 compañías cuando según mis estatutos, considere que está en el radar, que está dando las señales de entrada que necesitamos, compro esas 4 compañías. Tendría 3 en el tintero, para un total de 7 compañías. 7 compañías, independientemente de los fondos de inversión o de los indexados que quieran incorporar en tu cartera. Tendría 7 compañías de las cuales yo sería coinversor, de los cuales serían 7 negocios que voy a ir trabajando, que voy a ir leyendo, que voy a ir viendo su comportamiento. Pero para ello introduciría 4 compañías, 4 compradas, y 3 me las fijaría con precio objetivo. ¿Qué pasa si ocurre que tengo 7 compañías ya con precios de entrada, molde, porque no ha coincidido un espacio temporal en el que es que hay 7 a huevo para entrar ya? Pues se incorporan las 7 compañías. Pero yo me iría centrando, no tiene por qué decir hoy soy un inversor y hago 1, 2, 3 y 4. Puede incorporándolo poco a poco según los estatutos, cómo tienen que ir introduciéndose. Pero eso sí, siempre me gusta dejar, aparte del 30% de liquidez, que siempre hablo de ello y hoy hablaré de ello, 3 en el tintero, 3 a buen precio, 3 a, si cayera, volviera a caer Nvidia, $80, entraría. Si volviera a caer Palantir a $7, entraría, me lo invento, ¿vale? Es un ejemplo, no una recomendación ni de compra ni de venta a los niveles que estoy diciendo. Esas 4 compañías las tienes que seguir de verdad. Tienes que verlo, leerte su highlight que presenta trimestral, tomándote un café tranquilo, va a tardar 15 minutos y ves su comportamiento, qué ha pasado, si cae el precio, no le hagas tanta importancia, si no cae excesivamente, no le des tanta importancia a la pequeña variabilidad, sí estate atento a si hay una subida fuerte, porque puede ser que esté descontando todo el futuro, o si hay una caída fuerte, porque puede ser que esté dando entradas para volver a entrar. Pero sí tendría esas 4 siguiéndolas de verdad, como si fuera coinversor. He de conocer y debo de poder explicártelo en solo 2 minutos, incluso menos, en 40 segundos, qué es lo que hace, qué es lo que vende, cómo se gana el dinero y cuál es su balance. Luego, las otras 3 que tengo guardadas, esas 3 que tengo en el radar para introducir en un momento dado a la cartera, deben de tener las mismas características que si las tuviéramos compradas. Leyendo sus trimestres, viendo la evolución de su precio, fijando los soportes, fijando la resistencia. Todo esto se trabaja en el círculo privado de Salvados por la Bolsa. Trabajamos, ponemos niveles, soportes, vamos estudiándolo y por supuesto no solo tenemos cartera modelo, sino una cartera modelo para una persona que tiene poco dinero, una cartera modelo más basada en un fondo de inversión. También tenemos un radar de compañías que entraríamos a cierto nivel de precio. Las 3 que se guardan deben de formar parte de esa
cartera como si las tuviéramos compradas y tiene que tener esa conexión con los estatutos de ventajas competitivas, de balance sólido, de ingresos crecientes, de empresas extraordinarias que siempre lo han hecho bien en bolsa, que siempre sube su precio y verlo así, ¿no? Y luego, ¿cómo no guardar el 30% de liquidez? El 30% de liquidez es lo más importante, te va a dar tranquilidad, te va a convertir en una persona con oportunidades, te va a convertir la ventaja que tienes es que tenía por aquí anotado una frase que me gustó mucho, que me salió, y decía, la liquidez no es solo no es lo que no estás invirtiendo, la liquidez es lo que te permite invertir cuando los demás no pueden. Me dejaba esa anotación porque digo, como una definición de liquidez, porque decía, hay gente que dice, oye, quiero lanzar ya esa chispa, quiero entrar ya, pero que sepas que ese 30% de liquidez te va a hacer comprar cuando los demás no pueden comprar. Eso va a hacer que la oferta y la demanda actúe y ahí te va a hacer comprar verdaderos chollos, verdaderas empresas baratas, verdaderos gangas del mercado. Por lo que la cartera quedaría conformada con 4 valores, 3, 4 valores, esto es 2 más 2 nunca son 4 aquí, ya lo sabéis, 3 en el tintero, así es como deberían de estar, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 4 en el tintero, todo un poco cada uno a su nivel, ¿no? A su propia cartera, porque todo esto es muy personalizado. Pero todo se debe de seguir como un conjunto, más de 7 compañías yo no sería capaz de llevar si no me dedico a esto. Y luego ese 30% de liquidez con una matemática muy clara, que si una compañía te cae un 50%, si esa compañía, para volver a su precio normal o al que tú compraste, necesita un 100% de revalorización, no un 50%. Pues ese margen debemos de aprovecharnos a través de la liquidez. Así introduzco cuando ponderar con ese 30% de liquidez. Y es que si tú compras, por ejemplo, vamos a hacer en números redondos, a $10 una compañía, por lo que sea, te ha caído a $5, no ha cambiado las fundamentales ni su ventaja competitiva. No hay nada raro en la deuda y la directiva no ha vendido. No hay nada extraño que haya hecho caer simplemente una noticia, un miedo o algo concreto que realmente la compañía es la que es y sigue siendo la que es. Pues en ese caso, para que vuelva a esos niveles de 10, ese ya no es un 50%, un 100% lo que se necesita. Tenemos ahí una gran oportunidad de promediar, volver a comprar y aprovecharnos de esa revalorización. También fijarnos soportes en niveles técnicos, con niveles de la gráfica, es muy importante para saber en qué soporte exactamente entrar. Yo ya no hago tantos descuentos de flujos de caja, sí me fijo más en el análisis técnico, en el aspecto técnico, dónde están esos soportes de la gráfica, porque arrojan una información, unos datos súper valiosos, puesto que el ser humano se comporta siempre de la misma manera. Teniendo claro que el análisis técnico es, si salimos todos corriendo, van a salir todo el mundo corriendo, si todo el mundo miramos para arriba, todo el mundo va a mirar para arriba, con esos datos nos van a arrojar unos soportes en los que podemos hacer entradas y eficientar, por supuesto, la rentabilidad de nuestra cartera. Fijaros este dato, 300.000 millones de dólares en efectivo lleva años teniendo Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, en liquidez. 300.000 millones de dólares. Esto es cuando salen los titulares, Warren Buffett está guardando liquidez porque prevé que va a caer todo, y llevan diciendo eso años y no ha caído absolutamente nada. Pero Warren Buffett no está haciendo eso, no está vendiendo, él siempre está invertido. De hecho, él se ha hecho millonario con empresas que todavía no ha vendido. Las últimas incorporaciones creo que tienen 10 años o 12 años, la empresa más jóvenes que tenía en su cartera. Por lo que ese 30% de liquidez que supone esos 300.000 millones de dólares que tiene en efectivo, no es porque vaya a pasar algo. No es vaticinando que va a pasar algo como se nos llenan los titulares. Es por si pasa. Es por si sucede. Y es el beneficio que tiene eliminar el coste de oportunidad de comprar
cuando nadie puede comprar. Ni que decir el efecto psicológico de cuando veas caer tu cartera, que sepas que tiene una liquidez, y eso te va a llevar o te va a ayudar a no tomar malas decisiones, porque sabe que tiene un efecto psicológico y dice, oye, está cayendo, tengo liquidez, tranquilo, es todo controlado, porque según dice mi estatuto, aquí es donde puedo ganar pasta. ¿Y cuándo sobreponderar? Como decía, ¿cuándo utilizar esa liquidez? Pues con los datos que he dicho anteriores, yo haría primero que las ventajas siguen creciendo. Segundo, los márgenes operativos se mantienen en la misma línea. Tercero, la deuda no se ha disparado, no se ha descontrolado, no se ha conseguido deuda para tapar agujeros. Y cuarto, quizás la dirección no ha hecho movimiento extraño. O una venta masiva, despidos de personal sin motivo. Eso a lo mejor me pondría en alerta para no sobreponderar, pero no para vender. Se tienen que unir distintos parámetros. Pero si todo eso sigue intacto y lo ha hecho caer, ejemplo, Google, cuando apareció la inteligencia artificial, ejemplo, Meta, cuando pasó de Facebook a llamarse Meta y seguía la misma empresa, PayPal podría llegar a serlo, aunque le está costando muchísimo recuperar el espectáculo que no estaba acostumbrado a dar en bolsa, pero hay distintos valores que se han visto afectados principalmente por noticias, que sus fundamentales siguen intactas y sus niveles técnicos no han hecho entrar a mejor precio. Hay una regla más básica que es, si el precio está bajo y los fundamentales intactos, pues hay que comprar más. ¿Y qué haría paralelamente? ¿Cómo diversificaría? Pues montaría un sistema paralelo. Es decir, tenemos 3-4 activos, 2-3-4 activos estudiándolos, tenemos 30% de liquidez. Paralelamente construiría un patrimonio. Porque siempre digo lo mismo, si tú has ahorrado 30.000 euros en 5 años, si lo hubieras hecho invirtiendo no tendrías 30.000 euros, tendrías 180.000 euros. Y lo mejor es que los siguientes 5 años los 180.000 euros serían más fáciles y rápidos de conseguir. Pues en ese caso lo que haría es construir un instrumento paralelo que me ayuda a ahorrar, como hasta ahora lo hacía, que me ayudaba a ahorrar, y eso me permite entrar ahí en fondos indexados, hacer DCA en ETF, poner fondos de gestión activa, que en los siguientes capítulos hablaré cómo se hace, y construiría un canal paralelo, añadiendo dinero del ahorro a indexado o a fondos que diversifican entre decenas o centenares de empresas, y esa sería una gran diversificación. Eso sería tener comprado muchos valores realmente. ¿Por qué DCA? Porque si todo cae, pues al mes que viene compras más barato. ¿Por qué me decanto por los ETFs? Porque son más baratos. Y en la gestión pasiva, que precisamente hablaremos en el cuarto capítulo, que creo que es, hablaremos sobre las comisiones. Ante una gestión pasiva que no necesita ningún mérito, debemos de eliminar las comisiones, porque veremos cómo afecta a nuestra cartera. ¿Qué tipo de ETF? Pues entra en el círculo privado de Salvados por la Bolsa y hablamos, además, cada mes decimos en qué ETF tienes que meter tus ahorros. Hasta aquí el capítulo número 3, porque con una cartera concentrada entre pequeñas compañías, entre pequeño número de compañías, pero deben de ser valiosas, una creación paralela que te vaya permitiendo hacer un DCA y construir otra cartera, es suficiente para decir, tengo una cartera extraordinaria, sé lo que estoy haciendo, tengo todo bajo control porque tengo mis estatutos, tengo todo bajo control porque la casa empezó por los cimientos, tengo todo bajo control porque puedo leer los highlights de cada una de las empresas, tengo todo bajo control porque tengo un 30% de liquidez, tengo todo bajo control porque estoy creando un canal paralelo que me está ayudando a crecer, y eso va a hacer que me convierta mi cartera en menos de una década, haga una rentabilidad verdaderamente extraordinaria. Muchas gracias por estar ahí, compañeros y compañeras. Espero que os esté gustando esta miniserie, que creo que está siendo muy práctica, y sobre todo porque os leo los comentarios, no solo en Discord, sino en los que dejáis en el WhatsApp o a través del correo info@salvadosporlabolsa.com. Espero que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana con el cuarto capítulo. Paz.